Muy bien. En esta ocasión dice, si se busca regresar al gas a su volumen original mediante una compresión adiabática y me piden un montón de datos. A ver, recordemos para los que no se acuerdan del problema anterior. Nosotros, voy a hacer el dibujo, el diagrama que me ayuda mucho. Lo voy a hacer aquí, ¿sale? Nosotros tenemos un diagrama de volumen y presión, ¿no? Presión contra volumen. Ok. En el primer problema, en el de la ocasión anterior, habíamos hecho una expansión isobárica y que también era politrópica. Se expandía de esta forma el gas, ¿no? En esta dirección. Nosotros íbamos desde un estado A hasta un estado B. Sabemos que una expansión porque el trabajo nos daba positivo y porque la temperatura estaba aumentando, aunque era un proceso isobárico. Eso indica que pues, es una expansión. Ahora, al mismo tiempo, o más bien terminando ese proceso, me piden un segundo proceso, pero este segundo proceso es una compresión. Ajá, estoy comprimiendo, estoy regresando. Y me dicen que tengo que regresar hasta el volumen original. Entonces, de aquí, yo voy a regresar hacia acá. Y ustedes se podrán preguntar, oye, ¿por qué regresaste en una línea curva y no en una línea recta? La respuesta, este será un estado C. La respuesta es muy sencilla, porque la compresión es adiabática y la expansión fue isobárica. Son dos procesos diferentes. Si bien el volumen final es el mismo que el inicial del anterior, o sea, los volúmenes coinciden, no la temperatura y no la presión. Eso es bien importante. Si yo veo A, B y C, pues yo puedo decir, mira, el volumen en A debe de ser igual al volumen en C. Pero simplemente viendo el dibujito, yo sé que la presión en A es diferente a la presión en C. Presión en C. Y lo mismo va a pasar para la temperatura. La temperatura en A es diferente a la temperatura en C. Esto es bien importante que lo tengamos presente todo el tiempo, ¿no? Es más, vamos a describirlo, ¿no? La temperatura en A debe de ser diferente para que lo tengamos siempre presente a la temperatura en C. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver esto? Muy bien, pues en realidad es muy sencillo, ¿ok? Primero me piden el nuevo índice politrópico, ¿ok? En el problema anterior nosotros calculamos de manera indirecta el índice politrópico, lo necesitábamos para determinar el trabajo. Entonces yo digo, bueno, el índice politrópico debe de estar, bueno, este es un proceso adiabático, entonces en los procesos adiabáticos yo sé que el índice politrópico es igual al índice adiabático. Como en el primer problema yo calculé el índice, el índice adiabático, pues ya lo tengo, entonces ya no tengo que calcular nada más, ¿ok? Entonces, eso por una parte. Por otra parte me dice, ¿cuánto trabajo se realiza por el gas? Bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos borrando, vamos a borrar, voy a borrar esto, no me sirve. Ajá. Ok, voy a borrar todo. Ah, aquí. Ok, entonces yo necesito determinar el trabajo. Como se trata de un proceso adiabático, puedo usar las ecuaciones que ya planteé hace rato. Ahora aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Me voy a regresar para que veamos las ecuaciones planteadas. Yo podría intentar usar esta ecuación, pero el detalle está, yo conozco la presión inicial, porque voy a volver a poner el dibujo, lo voy a poner acá arriba para que nos quede claro. ¿Dónde estaba? Está acá. Oh, ahí está. Eh, ahí está, ¿no? Entonces, yo tenía mi estado A y mi estado B. Este era el primer proceso y el segundo proceso es el de reversal de compresión. Una compresión adiabática, estaba así, aquí está C, y ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, yo podría, inocentemente, tratar de utilizar esta ecuación, porque es la fácil, ¿no? O bueno, la voy a subrayar acá arriba.
Podría intentar con esa ecuación, pero hay un detalle con esa ecuación. Yo necesito presión inicial, presión final, volumen final. El índice ya lo conozco, este sí ya lo calculé. El problema es que yo conozco, sí, del estado final conozco presión y temperatura. Eso es lo que conozco del punto B. Del punto A conozco también presión y temperatura, pero del punto C no conozco nada. Entonces no puedo utilizar esa ecuación porque yo no conozco la presión y el volumen en C. Digamos que puedo extrapolar la presión y el volumen en C a partir del volumen en A. Eso yo puedo conseguir el volumen en de A, que sería el volumen en C, y ya. Pero ¿qué pasa con la presión? La presión no la tengo, entonces no puedo usar esa ecuación. Ok, pues esa ecuación quedó perdida, ¿no? Entonces, pues ni modo, esa no podrá ser. Ahora, podría pensar, usa la segunda ecuación, la segunda forma, es más compacta, pues solo requiere temperaturas. Yo conozco la temperatura en B, eso me sirve. Yo conozco la temperatura en A, también, pues medio que podría servirme, medio que no, quién sabe. El problema es que en C yo no conozco la temperatura. Aquí, ¿cuánto valdrá la temperatura? Si yo no conozco la temperatura, no puedo usar esa ecuación. Entonces parece un problema, pues, complicado, porque ninguna de las dos ecuaciones que tenemos nos puede servir. Pero hay una ecuación aquí que sí me sirve y que la escribimos, pero desde hace mucho, pero realmente no le prestamos tanta atención, que es esta. Si se fijan, esta ecuación solo me pide volumen final, que lo puedo obtener, que es el volumen en B, perdón, el volumen en C, que es el mismo volumen en A. Yo tengo este volumen, puedo obtener ese volumen, si obtengo ese volumen, tengo este volumen. Me pide el volumen inicial, que es este volumen, ese sí lo tengo, bueno, lo puedo obtener, y me pediría K. Recordamos, K es una constante adiabática, entonces K la puedo usar como presión y volumen inicial o presión y volumen final. Si recordamos en el primer problema que planteamos, en la demostración, usamos los dos para K. En este caso, ¿cuál me conviene más? Pues del final, el final es C, de ahí no conozco nada, pero del inicial es B, ahí puedo conocer todo. Entonces voy a utilizar la información en B y la información en A para obtener todo este proceso, ¿sale? Entonces, como primer paso, lo que necesito sería entonces los volúmenes, ¿vale? Si queda claro, voy a usar esa ecuación y voy a necesitar los volúmenes. Entonces, voy a escribir la ecuación. La ecuación dice que el trabajo, vamos a cambiar el color, está el color. El trabajo debe de ser igual ahí me estás escribiendo de más. Acá entre 1 menos gamma multiplicado al volumen final. En este el volumen final sería C elevado a la potencia 1 menos gamma menos el volumen inicial que sería B elevado a la potencia 1 menos gamma. ¿Ok? Ahora, ¿qué K ¿cómo obtendré esa constante? Pues me conviene utilizar los datos iniciales. Eso sí los conozco. Puedo usar la presión en B, porque el volumen en B, y este volumen en B tiene que estar elevado a la potencia gamma. Y ya está. Esta ecuación sí la puedo resolver. Lo único que me faltaría serían el volumen en C y el volumen en B, porque yo tengo presión y temperatura. Muy bien. Para esto puedo usar las identidades de los gases ideales. Yo puedo decir, pues el volumen en A debe ser igual al volumen en C, o mejor dicho, más bien lo estoy poniendo al revés, ¿no? El volumen en C debe de ser igual al volumen en A, y este volumen, pues, ¿qué puede ser? Pues nRT, sí, nRT entre P de A, ¿ok? Con eso puedo obtener el volumen en A, y con eso obtendría el volumen en C. Lo mismo para el B, el volumen en B debe ser igual a nRT entre P de B, ¿ok? Entonces, una vez que yo obtenga el volumen, yo tengo presión y volumen, perdón, tengo presión y temperatura en A y B. Con la presión y temperatura en A obtengo el volumen en A y con ese yo obtengo de manera directa el volumen en C. Con la presión y temperatura en B, pues ya obtengo el volumen en B y ya puedo sustituir en la ecuación de allá arriba. Entonces realmente ya nada es cosa de sustituir valores. Ahora,
Me preguntan, ¿cuánto será la temperatura del gas después de la compresión? Ah, pues si yo ya saqué ahí de mi relación de trabajo, pues yo puedo, como que si ya tengo el trabajo, a este trabajo que acabo de calcular, a ver, pensemos, este trabajo calculado fue el trabajo de B hasta C, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con ese trabajo yo recuerdo, pues justo lo que acabamos de hacer, ¿no? El trabajo, ok, déjenle en cambio el color. El trabajo debe ser igual a NR sobre 1 menos gamma. Esa ecuación ya la habíamos usado, para eso la demostramos, por T en C menos T en B, ¿no? Que es la que no quisimos usar. ¿Por qué no quisimos usar? Porque yo no conocía la temperatura en C, pero ahorita conozco esta ecuación, pues que sería el trabajo de B a C, que es el mismo que tengo arriba. Entonces de aquí yo ya puedo nada más despejar. Ajá. Yo podría, porque yo no conozco la presión. Nótese aquí, ¿por qué tengo que usar esta relación? ¿Por qué no volver a utilizar la ley de los gases ideales como la utilicé arriba para los volúmenes? Porque yo no conozco la presión en C. Es como yo no conozco la presión en C, no puedo obtener ese valor. Pero de aquí puedo despejar TC. ¿Y qué me queda? Me queda el trabajo de BAC por 1 menos gamma, que es el índice adiabático entre N por R, y esto más TB. ¿Ok? Importante, todas las temperaturas cuando trabajemos tienen que estar en valores absolutos. Todas las temperaturas van en valores absolutos. ¿Ok? Y ya de ahí obtendría yo la temperatura de C. ¿Qué esperaría de la temperatura? Que la temperatura en C sea mayor que la temperatura en B. Esto es normal para las compresiones adiabáticas. En una compresión adiabática, al reducir el volumen, la temperatura se incrementa. ¿Ok? Esto es porque el gas no puede liberar el calor que se va acumulando. Ahora, ¿cuánto gas se liberará al ambiente después de la compresión? Esta es una pregunta muy tramposa, porque la compresión de qué tipo es adiabática. Entonces, ahí no genero calor. Entonces, por ser adiabática, yo sé que el intercambio de calor debe ser cero. Déjenle cambio el color. ¿Sale? Entonces, recuerden, en una compresión adiabática no se libera calor, por lo tanto debe ser cero. Finalmente me dice, bueno, a continuación me dice, ¿cuál será el cambio de energía interna después de la compresión? Ok, nótese que en este momento yo ya conozco volumen y temperatura de los 3 puntos de A, B y C. Yo ya conozco presión en A y B. Lo único que no conozco es la presión en C, pero la puedo obtener ahora sí con la ley de los gases ideales. Nada más recordemos, ¿no? Pero bueno, no es como que sea fundamental, pero nos va a servir. A mí dice, ¿cuál es el cambio de energía interna después de la compresión? Bueno, puedo utilizar la regla que ya utilicé allá arriba. Delta U, cambiemos el color. Aquí puedo usar, de hecho, voy a usar una alternativa. Puedo usar las capacidades caloríficas, las capacidades caloríficas siguen estando ahí y siguen, como sigue siendo un gas ideal, pues siguen siendo constantes, no hay cambios de fase, entonces no hay problema. Pero voy a usar una regla diferente. Voy a hacer el diferencial de U, esto es de tu color. El diferencial de U, yo sé que la primera ley de la termodinámica debe ser el intercambio de calor menos el intercambio por trabajo. El intercambio de energía por calor y por trabajo. Ok, pero es adiabático. Entonces esto se pierde. Y yo ya de aquí, pues yo sabría que el cambio de energía interna debe de ser igual a menos el trabajo generado. ¿Y el trabajo generado de dónde? De B a C. Y ese ya lo tengo aquí arriba, ¿no? Finalmente, bueno, a continuación me dice, ¿cuál es el cambio de entalpía? Ok, la entalpía. Pues aquí sí podemos, creo que conviene un poquito más utilizar las reglas que ya habíamos visto, usar el CP, y me dice que ya eso ya lo habíamos planteado, delta H, en el problema anterior obtuvimos bueno, explicamos esta fórmula, pero nosotros decimos delta H debe de ser igual al CP por, en este caso ya la temperatura en C, que ya la conozco, menos la temperatura en B, que también ya conozco. ¿Ok? Y el cambio de entropía,
pues finalmente eso queda para otra ocasión, porque ahorita no estamos viendo entropías. Nada más, lo que sí puedo hacer un análisis rapidísimo. El cambio de entropía, la entropía, ajá, de S, le voy a cambiar de color, de S, la definimos, de una vez puedo ir adelantando esto, la definimos como el intercambio de calor con respecto a entre la temperatura, ¿no? Entonces, de aquí, lo que sí sé es que es un proceso adiabático. Por ser un proceso adiabático, el cambio de calor es cero. Entonces, en este proceso, la entropía debe de ser, la generación de entropía debe ser cero, por ser adiabático, pero también por ser ideal. Ajá. Es cero por ser ideal y ser adiabático. Por eso a los procesos adiabáticos ideales también se les dice isentrópicos. Muy bien. Entonces, con esto terminamos nuestros tres problemas. Ujú. Y vamos a hacer un pequeño algoritmo en Excel, algo nada sencillo, nada complicado, para explicar cómo podemos establecer como un algoritmo que lo resuelva, ¿no? Para cualquier número de cuenta que tengamos todas nuestras soluciones.